Queridos amigos, qué gusto que nos acompañan una vez más. En días pasados hemos estado haciendo una serie de presentaciones donde no hablamos nosotros y ya nos hacía falta platicar con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre la fiesta de la conversión de San Pablo, una fiesta bastante interesante porque es de un converso, si se puede decir así, del judaísmo al cristianismo y la repercusión tan grande que tuvo en nuestra iglesia. Nos acompañan Sister Yanis, Marina y Guillermo. Sin más, bienvenidos. No sé quién se anime a iniciar. Bueno, pues yo no venía preparado, pero vamos a iniciarlo si tú lo quieres. Creo que aquí son dos temas los que nos interesaría tratar. Por un lado, la figura señera de San Pablo y por otro lado, el tema de la conversión. Entonces, realmente no sabría yo por dónde empezar, porque en el caso de San Pablo, pues viene junto con pegado, pero a mí me gusta hablar de la conversión de San Pablo en un par de sentidos. Es decir, San Pablo es de los primeros perseguidores de la iglesia y se convierte en uno de los grandes pilares de la iglesia. De hecho, consideramos que son dos los pilares de la iglesia, San Pedro y San Pablo. ¿Por qué es tan importante San Pablo? En última instancia, porque él es el que va a traducir las estructuras del pensamiento hebraico a las estructuras del pensamiento griego. ¿Qué pasa con San Pablo? San Pablo era un judío que no vivía en Tierra Santa, no vivía en Israel, él vivía ya en lo que se conoce como la diáspora. Entonces es un judío que nació pensando en griego, digamos que cuando estaba en casa hablaba hebreo, cuando era el Shabbat iba a la sinagoga y hablaba en hebreo, rezaba en hebreo, pero cuando salía en el tiempo del recreo jugaba la pelota en griego, cuando se peleaba con los vecinos se peleaba en griego, cuando quería buscarse a la novia la pensaba en griego. Es decir, es un nombre que se mueve dentro de las dos culturas y cuando Dios lo llama es un judío propio de la diáspora, es decir, un judío que por vivir fuera de Israel quizá es mucho más religioso que los judíos que viven en Israel, quizá es mucho más conservador, que eso nos pasa cuando somos migrantes. Los que hemos vivido fuera de nuestro país, a veces estamos más apegados a la tradición de nuestro país que la gente del país mismo que sigue evolucionando. Entonces tenemos un San Pablo que en cierto sentido no diría yo que es un judío judísimo, sino que a veces es un judío más conservador y más fiel de la norma que los judíos que viven en Israel, en ese sentido mucho más cerrado, hasta que Cristo le toca el corazón. Yo siempre me imagino que San Pablo buscaba la luz, pero es como cuando estás en una habitación cerrada y al fondo hay una puerta donde solamente está el agujerito de la llave. Y él decía, por allí entra la luz y voy caminando en dirección a la luz porque entiendo que Dios Yahweh es la luz. Y de repente se le abren todas las ventanas, desaparece. Y llega una cantidad de luz impactante. San Pablo se da la vuelta y dice, pues iba por el camino equivocado. Yo buscaba esa lucecita cuando la verdadera luz está de este lado. Y entonces cambia de rumbo, que eso es lo que significa convertirse. No que fuera en busca de lo falso, iba en busca de la verdad. San Pablo sí quería acercarse a Dios, San Pablo sí quería ser fiel al llamado de Dios, pero quizá iba por un camino más tortuoso que el camino directo que es Cristo. Sí, y gracias, Guillermo. Y San Pablo creó que hizo la voluntad de Dios, que estuvo protegiendo la revelación de Dios del Antiguo Testamento, es decir, del judaísmo. ¿Por qué? Y por eso estaba persiguiendo la cultura de la gente del cristianismo. Él pensó que ellos andaban enseñando algo errado y por eso los persiguió. Algo que aprendí mientras estudiando la conversión de San Pablo es que él estuvo presente y aprobando la, um,
la gente que Apedreo. apedrearon, gracias, a Santo Esteban. Él estuvo presente en este momento del primer mártir de los cristianos. Y en cuanto estaban apedreándolo, Esteban rezaba para los que lo hicieron, que ellos rezaban que ellos podían cambiarse, volverse a Cristo. En ese sentido, Esteban ayudó a avanzar la conversión de San Pablo por su intercesión, algo que pensé que era muy lindo pensar en esa manera. Y cuando San Pablo, cuando él se cayó en el camino y miró una luz grande, esta conversión de San Pablo era una indicación de qué tan grande era el Espíritu Santo en la vida de San Pablo, que lo llevó a la casa de Ananías para aprender qué quería el Señor de él. Y Cristo quiso usar San Pablo tanto judío como los gentiles, y a través de mucho sufrimiento San Pablo se realizó esa misión. Era increíble. Me ha encantado esa idea, nunca lo había pensado, Sister Janice, de el poder de la oración. Es decir, la conversión de Pablo no solamente depende de su propia intención de búsqueda, sino de la intercesión de la oración del otro. Y a veces olvidamos el poder de la oración. Me acaba usted de dar una luz para meditar más en este asunto. Quizá en otro momento deberíamos de hablar precisamente de la oración y del poder de la oración y cómo Esteban, que en vida está rezando por él, continúa intercediendo por él una vez que está en el cielo. Y entonces eso también nos podría hablar de otro tema a tratar, que es la comunión de los santos. Me encantó. Sí, qué lindo, sí. Sí, mil gracias por el comentario. A mí me llamó mucho la atención algo que dijo Guillermo, y es una palabra que casi no se usa mucho, pero es algo que dijiste del celo, el celo apostólico. Eso a mí es lo que más me llama la atención de San Pablo, porque él ya tenía eso, siendo un judío, bueno, judío de raza, pero como dijo Guillermo, hebreo, y se ve que era una persona súper preparada. Entonces, tenía un celo apostólico por eso, porque buscaba siempre la verdad, la justicia. Y a mí lo que más me llama la atención fue una predicación que escuché ayer del momento de su conversión, cuando Jesús le dice, cuando le dice que a quién persigues, ¿no? Cuando vio esta gran luz, se cae del caballo y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres tú? Pues eres Jesús. Y es increíble cómo, aunque San Pablo no conoció personalmente a Jesús, Jesús se le presenta y le habla directamente. Y le dice, ¿por qué me persigues? Pero uno dirá, pues si ya murió Jesús. Pero no sé, como pensar en que cuando Jesús le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué persigues a mi iglesia? A la iglesia que yo fundé y que todos somos parte de esa iglesia. Y eso me hizo mucho pensar en la predicación que escuché. Yo soy parte de esa iglesia y es la iglesia a la que perseguía a San Pablo. Después, digamos que me impresionó porque no sabía que después de ese momento él tuvo que prepararse. Él también, claro, llegó a Ananías, lo ayudó. Leí que fue al desierto. Tuvo que también pasar por una transformación, un tiempo de mucha oración en el desierto. Después se fue a
a ser, digamos, como que el ayudante de otros, y después fue a conocer a San Pedro, y todo lo que escuchaba acerca de Jesús lo tomó, pero no de memoria, lo tomó en su corazón. Entonces, ese celo apostólico otra vez lo hizo hacer todo lo que, todos sus viajes y toda la predicación. Entonces, a mí me impresiona mucho ese celo apostólico que es de alguien que está verdaderamente convencido. Y me llama mucho la atención que nosotros también como San Pablo, siento que estamos llamados a eso, a ser apóstoles convencidos con ese celo, porque todo el mundo conozca a nuestro Señor y cómo el rectificar. Es muy difícil, como decía un poco Guillermo, ver que yo seguía una luz y que hay una luz mejor, pues bueno, darse cuenta de que hay algo mejor y tener ese valor de decir, pues voy a cambiar para trabajar por eso que es mejor. Qué barbaridad. Yo no sé si hoy vengo creativo o simplemente herético, pero me han cruzado un par de ideas conforme vas hablando. San Pablo se prepara con Ananías porque en los hechos reconoce que no está preparado. Y eso me diría que antes del bautismo, él se preparó, que es lo que llamamos catecumenado. No sé quién es el patrono de los catecúmenos, pero de repente se me ocurre que podríamos proponer a San Pablo. Es decir, San Pablo nos enseña a formarnos en nuestra propia fe, porque San Pablo tenía muchos prejuicios, era humano, pero supo vencer el prejuicio. Segundo, tú decías, San Pablo no conocía a Cristo, y pues bueno, lo conoció ese día y de qué manera. De hecho, creo que es un tema común en el catolicismo, cuando alguien tiene una de estas conversiones repentinas, que se habla de un sanpablazo y que, y que sí que funciona. Ujú. Pero iba a hablar y lo interrumpí. Yo me daba un poquito en relación a tu comentario de ahora, ¿no? A mí me vienen dos ideas. La primera es San Pablo, San Pedro, obviamente estamos hablando de la conversión de San Pablo, pero San Pedro, una persona, si se puede decir así, profundamente ignorante, era pescador, y San Pablo, una persona sumamente preparada. Y los dos son los dos grandes pilares de la iglesia, no por su ignorancia y no por su sabiduría, sino por su amor a Jesucristo, ¿no? Ese es el primer punto. Y el segundo punto, yo quisiera, si se puede decir así, pues poner a San Pablo, si se puede entender de esta forma, como el intérprete del paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Qué quiero decir con esto? Ya Guillermo me hizo cara de fuchi, eso quiere decir que no, pero pues el único que conocía, por decirlo así, dentro de la Iglesia Católica perfectamente el Antiguo Testamento, pues era San Pablo, por todo el conocimiento que tenía. Y cómo a raíz de ese amor profundo a Jesucristo, toda su enseñanza, obviamente basada en ese amor a Jesucristo, pues de una de otra forma está sustentado o relacionado, no sé, Guillermo aquí me corregirá o perfeccionará lo que estoy tratando de explicar, cómo ese amor a Jesucristo, cómo ese conocimiento del Antiguo Testamento, ahora lo comento o lo vivo o lo aplico en base a ese gran descubrimiento fruto del amor a Jesucristo. Por eso digo que es como que un paso interpretativo o una posible lógica correlación entre el Antiguo Testamento a través de la persona que pues en esa época conocía mejor tanto el Antiguo Testamento. No sé, Guillermo, ¿tú qué opinas? ¿Me estás viendo con cara de fuchi? Me imagino que no. Entonces, pues... No, no te veo con cara de fuchi porque, a ver, número uno, yo no soy teólogo. Entonces, si la pregunta ya es de un nivel teológico, pues, como decía el catecismo del padre Ripalda, sabios tiene la iglesia que podrán responder, y yo no soy ese.
Lo que sí entiendo es que quizá malinterpreté un poquitín tu expresión literal en el momento, es que San Juan Bautista es el último gran personaje del Antiguo Testamento. La transición del Antiguo al Nuevo Testamento se da en Juan Bautista, y que en ese sentido llega un poquitín más tarde San Pablo, pero pues no estoy quitando todo lo que tú dijiste, es verdad, vamos. Simplemente sería un matiz más académico que otra cosa, y que posiblemente estoy equivocado, no sería la primera vez. ¿Alguien más que se anime? Solo estoy pensando que San Pablo es el autor de gran parte del Nuevo Testamento y los hechos de los apóstoles, claro, él no escribió, pero son en gran parte historia de San Pedro y San Pablo. Y San Pablo, nos enseñó basado en su sabiduría, nos enseñó muchas cosas de nuestra fe, y creo que toda su preparación como judío y su sabiduría de toda su educación lo ayudó a escribir sus cartas y enseñarnos tanta cosa sobre nuestra fe. Pensando lo que dijiste, Jorge, y aunado a lo que acaba de decir César Yanis, yo me atrevería a decir lo que sigue. Insisto que hoy vengo herético, lo siento. Y sé que a Sabonarón no lo quemaron por menos, pero pues paciencia. Creo que se juntan las dos cuestiones. San Pablo es un judío muy culto en su judaísmo, pero también hay que reconocer que el cristianismo no es una teoría. El cristianismo no es una ciencia. El cristianismo se puede dar independientemente de la cultura que uno tenga o no sobre la teología, etcétera. Creo que el punto principal, y es lo que estaría tratando de entender a partir de lo que dijo César Yanis, es que el cristianismo en realidad es un encuentro con Cristo. Es un encuentro personal con Cristo, que es persona. Y que yo lo puedo vivir incluso desde varias religiones distintas, desde varias confesiones distintas, que como católico reconozco somos el camino más recto, por decirlo de alguna manera, no implica que otros caminos de conocimiento de Cristo no sean también verdaderos encuentros con Cristo, y que Pablo tiene un encuentro, casi diría un encontronazo con Cristo, donde Cristo se deja conocer por Pablo. No es que Cristo no conozca a Pablo, claro que lo conoce, si es Dios, pero le da a Pablo la oportunidad de conocerlo. Y creo que entonces Pablo se enamora de Cristo. Y por eso el cambio tan fuerte, que por su propia personalidad, humanamente hablando, a ver, somos francos, el hecho de que se te aparezca el Sagrado Corazón como a Santa Margarita María de la Coque no cambió la personalidad de Santa Margarita. El encuentro con Cristo no cambió la personalidad de Pablo. Espero que no me caiga un rayo del cielo, pero yo creo que Pablo tenía un orgullo grande como una catedral, y que Cristo le enseñó a ser humilde. Que a Pablo no le caía de natural, humanamente hablando, bien Pedro, pero Pablo aprendió a ser humilde y a reconocer dónde estaba la autoridad. Que Pablo tenía mucho apego a su propio juicio, por no decirle terco, pero que supo ceder por ser esa la voluntad de Dios. Y creo que de Pablo tenemos mucho que aprender. Y creo que Pablo se enamoró de Cristo de una manera tal que, a pesar del provenir de la raigambre más, no sé cómo decirlo amablemente, ruda del judaísmo del momento, que era un fariseísmo muy apegado a la literalidad de la norma, aprendió a no ver la literalidad, sino el espíritu de la norma.
lo que los teólogos llaman epikeia, es decir, que la norma no es un fin en sí mismo, sino que es una ayuda en mi camino de relación con Dios, de relación con Cristo. Y creo que por allí viene nuestra comprensión de Pablo y que por eso Pablo, que viene de vivir junto a griegos, gentiles, paganos, va a saber traducir esa su experiencia personal del encuentro con Cristo para que primero trabajando con judíos y después trabajando con gentiles, en la expresión propia de Pablo, saber hacerse todo a todos para poder llevar a todos a Cristo. Y creo que ese sí es un ejemplo que tendría que ver con el término de celo apostólico que ya mencionó Marina, que tendría que ver con el conocimiento en el sentido de que Pablo puede ser una figura ejemplar a quien pudiéramos copiar o pedirle ayuda para ser un poquitín como él. Creo que no es casualidad que coincida la fiesta de San Pablo con estos días que la iglesia dedica a hablar de la unión de los cristianos, es decir, que todas las confesiones cristianas podamos terminar, como dice Cristo en el Evangelio de San Juan durante la última cena, que Cristo le reza al Padre ut unum sint, para que todos sean uno. Y creo que Pablo puede ser un gran modelo, un gran ejemplo, un gran patrono para ayudarnos a los cristianos a vivir en paz entre nosotros y en nuestra vida particular como católicos también a tener una relación con Dios y que nos ayude a la conversión. Muy lindo, muy lindo. Gracias, Guillermo. Hay una idea muy sister. Creo que esta es la palabra final. Sí, bueno, hay una idea que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y es ¿por qué a San Pablo se le llama apóstol? Y por más que he tratado de analizar, pues los apóstoles nada más fueron. ¿Y cómo es posible que a San Pablo se le considere apóstol? Y cuando hice esta pregunta, la hice en un viaje a Roma y lo hice en un guía turístico, la verdad es que me llamó mucho la atención y él decía, es apóstol porque fue Jesucristo quien lo llamó. Es decir, el mismo Jesucristo llamó primero a los 12 apóstoles y posteriormente, cuando se le aparece en camino a Tarso, pues lo tira del caballo y también es el mismo el que le llama. Soy yo a quien tú persigues. ¿Qué tengo que hacer? Ve a tal lugar y se te dirá. Y creo que muchas veces nosotros, cuando sentimos el llamado de Dios, pues lo vemos un poquito como vengo a colaborar con, vengo a participar. Pero si aplicamos la misma normativa, el mismo proceso, cuando Dios llama a una persona, como es Él el que está llamando, pues tenemos que ser apóstoles en el tiempo actual, obviamente, pero con la misma responsabilidad, con la misma entrega, con la misma generosidad que se hizo en su momento. Creo que sí. Estamos hablando del término apóstol en dos matices o dos sentidos distintos. Apostolos en griego significa enviado, que se traduce al latín como misionero. El misionero es el que es enviado, del verbo mittere, y de ahí también la palabra misa. Cuando se hablaba los primeros años del cristianismo de que la Eucaristía había sido enviada a los ausentes y se decía missa est, el verbo enviar, mittere en latín, tiene que ver con la idea de apostolos en griego. En ese sentido, pues todos seríamos apóstoles si todos somos misioneros, en el sentido de que el llamado de Cristo no es nada más para quedarme yo bien contento con él y pensarlo en yo, mime y conmigo, sino que Cristo tiene el encuentro conmigo para que a través mío Cristo pueda encontrarse a otros.
Entonces creo que un ejemplo fortísimo de esto sería directamente la figura de San Pablo. San Pablo, que le llamamos el apóstol de los gentiles, además, no solamente lo contamos entre los apóstoles, como por ejemplo a San Matías, que llegó más tarde, pero pues Pablo definitivamente lleva a Cristo a todos. Y creo que por eso tiene más que merecido el título directo de ser contado entre los apóstoles, además de que pues sí está considerado como la segunda columna, es decir, las dos grandes columnas de la iglesia primitiva, Pedro y Pablo. Pues queridos amigos, les agradecemos a Sister Yanis, a Marina y a Guillermo el tema del día de hoy y esperamos vernos la próxima semana. Que Dios los bendiga.